para meditar en tu palabra, Señor. Siempre es un privilegio, Señor, cuando meditamos, Señor, en lo que tú has mostrado para nuestras vidas a través de la historia, Señor, de la iglesia. Te honramos en el nombre de Jesús de Nazaret. Amén. Amén. Voy a pedirles, por favor, que abran sus Biblias en Hechos capítulo 15. Hechos 15:1. ¿Ya lo tiene Rosita? Yo lo también. Ok, dice, entonces algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos a los apóstoles y a los ancianos para que tratasen de esta cuestión. Y después, habiendo sido encaminados por la iglesia, pasaron por Fenicia y Samaria, juntando la conversión a los gentiles y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegaron a Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia y los apóstoles y los ancianos, y refirieron todas las cosas que Dios había hecho con ellos. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo: es necesario circuncidaros y mandarles que guarden la ley de Moisés. Y se reunieron los apóstoles y los ancianos para que conversesen de este asunto. Después de mucha discusión, Pedro se levantó y les dijo: varones hermanos, vosotros sabéis que como ya hace algún tiempo que Dios escogió que los gentiles oyesen por mi boca la palabra del evangelio y creyesen. Y Dios, que conoce a los corazones, le dio testimonio dándoles el Espíritu Santo lo mismo que nosotros. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificándonos por la fe de sus corazones. Ahora pues, ¿por qué tentáis a Dios y ponéis sobre la cerviz de los discípulos un yugo que nuestros padres y nosotros hemos podido llevar? Antes creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos, de igual modo que ellos. Entonces toda la multitud cayó y oyeron a Bernabé y a Pablo, que contaban cuán grandes señales y maravillas se habían hecho Dios por medio de ellos entre los gentiles. Y cuando ellos callaron, Jacobo respondió diciendo: varones hermanos, oídme. Simón ha contado cómo Dios visitó por primera vez a los gentiles para tomar de ellos oro para su nombre. Y con esto concuerdan las palabras de los profetas, como está escrito: después de eso volveré, que edificaré el tabernáculo de David que está caído, y repararé sus ruinas y los volveré a levantar, para que el resto de los hombres busque al Señor, y todos los gentiles sobre los cuales es invocado mi nombre, dice el Señor, que hace conocer a todo esto desde tiempos antiguos. Por lo cual yo juzgo que no se inquieta a los gentiles que se conviertan a Cristo, no, a Dios, perdón, sino que se les escriba que se aparten de las contaminaciones de los ídolos, de fornicación, de ahogado y de sangre. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy? Los concilios. Ese es el punto, los concilios. ¿Qué cosa es un concilio? Aquí vemos que este, empezaron a compartir la palabra y empezaron a tener problemas con los comportamientos en la iglesia. Aunque había buena voluntad, de todos modos había confusión acerca de las cosas porque cada uno defendía su posición. ¿Qué es lo que había? Pues había hermanos, había personas que eran judíos y otros que no lo eran. Sin embargo, judíos y no judíos aquí eran todos cristianos, pero tenían diferentes formas de pensar, diferentes formas de entender las cosas, y eso causó una revuelta entre ellos. Y cuando no se corrigen los problemas, se crean divisiones, y se crean bandos, se crean divisiones, corrientes que están mal, y eso causa mucha confusión en la iglesia y la debilita. Entonces, dice que unos de ellos decían que era necesario que se circuncidasen para que pudiese ser salvo. Dice, entonces algunos de los que venían de Judea enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis, conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Entonces, eso ya era una orden por parte de los apóstoles y de los hermanos que venían de Judea, que ya eran cristianos. Entonces le decían a la gente, a los que no eran judíos, que se tenían que circuncidar para que cumplan la ley de Moisés. Y entonces, pues hubo confusión porque ellos decían: es que ya no puede ser que nos regreses otra vez a la ley. Eso no está bien. Eso es una confusión que se está generando. Dice: como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y contienda no pequeña con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén y algunos otros de ellos, los apóstoles, a los ancianos, para tratar esta cuestión. Entonces, el propósito era resolver un conflicto
pero que se dejaran las bases para que se pudiera regular una idea en todas las congregaciones de todo el mundo. Eso es lo que tiene que ver. Entonces se desarrolló el primer concilio, que es el concilio de Jerusalén. Es el primer concilio que se generó, en donde se reunieron muchas personas, entre ellos, por supuesto, los apóstoles, los ancianos, para tomar y deliberar sobre los asuntos de la fe y de la práctica cristiana. Entonces, un concilio es una reunión o asamblea de líderes cristianos. Eso es lo que es un concilio. Es una reunión o asamblea de líderes cristianos, especialmente apóstoles y ancianos, para deliberar y tomar decisiones sobre asuntos de la fe y de la práctica cristiana. Este concilio de Jerusalén se celebró aproximadamente entre los años 48 y 50 después de Cristo. Eso también es muy importante porque todavía no estaba la diáspora, no estaba la dispersión. Entonces fue todavía antes, pero sí tenía poco que Jesucristo había sido elevado, y entonces pues empezaron los problemas luego con la iglesia. Dice que se fue entre los años 49 y 50. Recordemos que Jesucristo pues, murió por ahí de los 35 años más o menos. Entonces, apenas 15 años después ya había problemas en la congregación. Los concilios. ¿Cuántos concilios hay? Bueno, se tienen registrados hasta la fecha 21 concilios a través de la historia de la iglesia. Ese concilio de Jerusalén tenía tres propósitos especiales. El primer propósito se convocó para resolver la controversia sobre si los gentiles convertidos al cristianismo debían seguir la ley judía, incluyendo la circuncisión. Eso es lo que se tenía que convocar. ¿Cuál es el propósito? Bueno, hay que resolver esta idea o esta controversia, porque algunos dicen que se tiene que hacerlo. ¿Por qué? Porque ellos son judíos. Entonces les cuesta trabajo entender que todo lo que hicieron estaba en vano. Todo lo que trabajaron, todo por lo que fueron enseñados, pues ya no servía, o no servía mucho, porque pues ya con Cristo Jesús ya todo había cambiado. Entonces había confusión y molestia, porque ellos querían que los cristianos o los nuevos cristianos tuviesen una parte de judaísmo y respetasen la ley de Moisés. Ciertamente es importante que se decida, ciertamente los cristianos obedecemos a la ley de Moisés. Por ejemplo, no matarás, no robarás, todo lo que dicen los 10 mandamientos y las demás cosas. Es algo que los cristianos lo hacemos, aunque prácticamente no somos obligados. Aunque dices, bueno, ¿cómo está? ¿Estamos obligados o no? Estamos semi-obligados, porque no nos lleva, el cumplimiento de la ley no nos lleva al cielo. Lo que nos lleva al cielo es el creer en Jesucristo, reconocerlo como Señor y Salvador, pero de eso también implica que aprendamos a respetar y cumplir con lo que dice la ley. ¿Qué es lo que no vamos a nosotros a hacer como cristianos? Sacrificar a los animales. Ya no vamos a llevar al templo las ofrendas quemadas, los inciensos, los panes sin levadura. Y eso ya no lo vamos a hacer, porque nosotros somos cristianos, pero no somos judíos. Y eso es algo que ya no se tiene que hacer. Pero el hecho de que pues amamos al Señor por sobre todas las cosas, que no tengamos dioses ajenos delante de nosotros, aprendamos a amar a los padres y respetarlos y honrarlos, que no robemos, y las cosas que mencionan los 10 mandamientos y los otros mandamientos, se tienen que cumplir de todos modos. Eso se tiene que hacer, porque una demostración de nuestra fe en el Señor es que cumplamos con estas cosas de las que ya no estamos prácticamente obligados, pero sí estamos obligados. ¿Por qué? Porque forma parte del corazón del pueblo de Dios. El segundo punto, aparte del propósito, era la decisión. Se acordó que la circuncisión no era necesaria para los gentiles, aunque se les instó a abstenerse de ciertas prácticas como comer carne con sangre. Se dijo, bueno, ok, efectivamente no se tiene que circuncidar, pero sí tiene que cuidar de estar comiendo la carne, la sangre juntamente con la carne. Eso está incorrecto. ¿Cuál es la importancia? Este concilio se considera un precedente importante para la unidad y la expansión del cristianismo entre los gentiles. La decisión final fue que no era necesario que los gentiles observaran la mayoría de las leyes mosaicas, aunque se les instó a abstenerse de ciertas prácticas como comer sangre, carne de animales estrangulados y practicar la idolatría. O sea, sí había que hacer ciertas cosas que no se tienen que hacer, pero también se les ordena que tienen que tener en su corazón un estudio de conocimiento de la ley que Moisés dictó. Los judíos convertidos pedían que los nuevos creyentes guardasen la ley de Moisés,
aunque reconocían que varios mandamientos no eran necesarios, como la muerte de animales para el sacrificio. Creían que el no guardar la ley los dejaba en libertad de pecar y hacer pecar a otros. Eso es lo que ellos decían, los judíos. Decían, es que si ellos no guardan la ley, entonces hay una libertad que se convierte en libertinaje y que esto va a hacer que otras personas caigan o que los nuevos cristianos no toman las cosas en serio, no son siendo responsables de las cosas que tienen que hacerse. Entonces, esa era la dificultad. ¿Qué se tenía que hacer entonces en estos casos? Pues había que tener primero un concilio donde se juntaran todas las personas que tenían un cargo, un puesto, los sacerdotes cristianos, los apóstoles, los ancianos, y platicaban sobre la problemática. Y ciertamente también, pues ellos platicaban las experiencias de lo que habían vivido, compartiendo de la palabra, para también enseñarles a la gente qué es lo que tiene que estar haciendo o qué hacer cuando se les preguntara sobre esta situación. Entonces, eh, los concilios de Jerusalén, esa que se menciona aquí, es el único mencionado en todo el Nuevo Testamento. Este concilio que acabo de mencionar, donde se juntaron todos, hubo una asamblea, una reunión para platicar estos puntos, es el único concilio que aparece en el Nuevo Testamento. Sin embargo, no es el único, existen 22 después de estos que ya no aparecen en el Nuevo Testamento y que por supuesto abarcan de muchas cosas. ¿Es importante o no tener concilios? Yo creo que sí. ¿Por qué? Porque hay corrientes que se están metiendo en la iglesia y se tienen que dictar normas para que esto no ocurra. Y en todas las iglesias. Por ejemplo, el hecho que metamos la música moderna, con bailes y entren los hombres o las mujeres y pues hagan bailes o banderas en la iglesia. Ese tipo de cosas que aparentemente son bien, para bien, finalmente traen un conflicto. ¿Por qué? Porque las personas no van por conocer al Señor, sino van por el baile, o para ver a las jovencitas bailar, o a los muchachos cantar, o buscar novio, o buscar una pareja. Entonces empieza a haber problemas. Otra problemática sería cuando la gente lleva cosas para vender a la iglesia. O sea, no va a la iglesia a escuchar de Dios, sino que va a la iglesia a vender sus cosas, sean panes, sean galletas, sean tamales, sean bisutería, cuadros, o incluso esta música grabada cristiana, pero que es pirata, que no es original. Entonces, hay esas cosas, la iglesia tiene que tener un concilio, o sea, una plática para decir, es que estas cosas no se tienen que hacer. Eso está incorrecto, pero tiene que haber una reunión. ¿Entre qué? Pues tiene que haber un concilio, en este caso sería un concilio entre nosotros, porque somos los de la iglesia, para explicarles a las personas qué es lo que no se tiene que estar haciendo. Se tiene que decir en el concilio qué sí se espera de ellos. Es bien importante que la gente sepa qué va a hacer en la iglesia, porque muchas personas van a la iglesia para que les den. Es porque la iglesia a veces les da alimentos, les da desayunos, o les da ropa, o les da despensas. Entonces las personas van con ese fin y se pierde la base de lo que es la reunión de Cristo, que es juntarse para conocer al Señor, para adorarlo, para alabar, para aprender, para unificarse como iglesia, para predicar el Evangelio, pero no tiene un fin económico, aunque en la iglesia, sin duda alguna, o en todas partes, pues hay necesidades. Ciertamente hay necesidades, hay que suplir necesidades para las personas y la Biblia nos encarga por especialmente a las que son viudas y a los que son huérfanos. Nos pide que pongamos mucha atención en esa clase de personas. Pero la parte es normar las cosas en la iglesia. Entonces, en la iglesia tenemos que tener normas que en muchas otras partes no se llevan. Escuchamos que en otros lugares está la sala de fumadores. Entonces el cristiano se va a fumar y después se mete a la iglesia. O a veces incluso hasta se quedan ahí fumando. Cuando nos tocó estar en Semilla, veíamos a los muchachos que estaban tocando las alabanzas y todo, que salían a la hora de la reunión y regresaban cuando se terminaba la reunión. Es decir, nunca estuvieron en la conferencia, no se enteraron de lo más importante, pero sí estaban tocando. Entonces, ¿eso está correcto? No está correcto. Eso no está bien. Entonces, ¿qué es lo que se tiene que hacer? Pues un concilio. Se tiene que decir, estas normas o estas costumbres están mal. Ahora, esas costumbres que se tienen hoy no se tenían en el principio de la iglesia original. En la iglesia primitiva,
En las primeras iglesias se tenían otro tipo de necesidades, pero estas, por ejemplo, no las había. O, por ejemplo, que la gente esté con su celular o están leyendo en su celular. Eso también está incorrecto. Entonces, si no tienes una Biblia física o si no puedes leer en la pantalla, pues no saques tu celular, porque eso crea una idea equivocada y no está correcto. O sea, es que la Biblia la tengo en mi celular. Sí, pero cuando tú estés solo en alguna parte, pues sí, pero si estás en la iglesia tiene que haber una norma. Entonces, los concilios, en el reunión o las asambleas, hay que dictaminar qué cosas hacer y se tiene que hacer tantas veces como existan cambios. Por ejemplo, uno de los problemas que se tiene hoy en día es la intromisión de los homosexuales a las congregaciones. Hay hombres homosexuales, mujeres homosexuales, y entonces eso también crea una confusión, porque ahora ya lo que hacen varias iglesias es que tienen la sala para los de la comunidad rara. LGTB. No, ni quiero ni mencionarlo. O sea, tienen ahí entonces, tú dices, bueno, es que, pues, que ellos cómo van a escuchar, pues que escuchen. Primero tienen que quitarse la tendencia de estar haciendo cosas incorrectas. Eso que tienen ahí es una depravación, es un pecado delante de Dios, y lo que yo no voy a estar haciendo es tolerarlo y apapacharlo, porque estén en la congregación y escuchen, ¿no? Yo no quiero eso, yo quiero que se cambien, porque una conversión habla de un cambio, de una transformación. Y eso se tiene que dejar atrás y ser otra persona. De modo que según está en Cristo, nueva criatura es. Entonces, tiene que demostrarse que tiene una voluntad para hacer y adecuarse a las cosas que hay. Ocurre como cuando vamos a la escuela. Tú llegas a la escuela y tú tienes que acomodarte a los horarios que te dan, las materias que te dan, al estilo de la escuela que te dan. Tú no llegas a dictar tus normas. Tienes que acoplarte a lo que está en la escuela. Llegas a un hospital, también no llegas a dar tus indicaciones. Tienes que acoplarte a lo que te dicen los doctores, las enfermeras, lugares en donde tengas que estar. Eso habla de que tienes que moldearte a las necesidades que se tienen en esa parte. Y en la iglesia tiene que ser lo mismo. Los líderes, los ancianos, los apóstoles, que se sientan para deliberar y que dictan la norma, tiene que tener, obviamente, la primera intención es que no se pierda la santidad en las congregaciones, que no por ganar almas, se toleren cosas. Por ejemplo, que en cada cumpleaños se tenga que hacer fiesta. Es un rollo en otras congregaciones, todo el tipo de fiesta, porque pues todo el mundo cumple años. Si no es uno, es otro. Y entonces es pues ahora, ¿de quién es el cumpleaños? Pues ahora del Mita. Y pasado mañana es de Juventino. Y dices, chalas, y así se la pasa. Todo el tiempo haciendo cosas que no tiene que ser. Entonces el concilio tiene la intención de normar los criterios de la formación de la iglesia, que no se pierda el sentido de lo que tiene, que nos lleva a reunirnos. Entonces, les repito, hay 21 registros a través de la historia de la iglesia, 21 concilios en donde se han poco a poco tratado asuntos de diferentes formas, desde, desde lo más sencillo hasta lo más complicado. Y Pablo, junto con Pedro, que son los que estuvieron al inicio de la iglesia y estuvieron en esto, pues dictaban sus pareceres, porque detrás de ellos, especialmente de Pablo, venían otros que venían a contradecir lo que Pablo enseñaba. Pablo enseñaba una cosa y llegaba otro para decirle, lo que Pablo te enseñó no está correcto. Eso es lo correcto. Y yo vengo de Jerusalén, de estar con los ancianos, y eso es lo que dicen ellos. Entonces, intentaban boicotear a lo que había dicho Pablo, con mentiras y distorsionar la verdad para acomodarla a capricho. ¿Para qué? Para que ellos recibieran una dádiva por estar enseñándoles o estando con ellos, como supuestamente como si fueran misioneros. Entonces, esta parte del concilio habla de la importancia de que continuamente nos sentemos a practicar y deliberar las tendencias que se están generando que no se ven en la iglesia. Yo recuerdo una vez que terminando una reunión y vi que estaba viniendo el hermano Emilio, relojes, traía un montón de relojes. Y yo dije, teléfonos. No, aparte, o sea, en otra vuelta, una pasada trajo puros celulares. Y ahora que, no, que me lo dieron para vender, me lo dieron para vender, pero no son nuevos. Sí, ya sé, pero son usaditos, pero sirven. Híjole, pues no, aquí no puedes vender eso. Eso está mal. Aquí en la iglesia no tiene ese fin. Es que necesito dinero.
Yo sé, pero tienes que trabajarlo, pero no así, no vendiendo este tipo de cosas. En otra ocasión llegó a una bolsa de puros relojes, y también en el mismo caso, ninguno era nuevo. Le digo, estos relojes, pues tienen un origen extraño. Se me hace que se los robaron. Se me hace, yo digo, no quiero inculpar a nadie, pero parecen robados y no los puedes vender en la iglesia. Eso está muy mal. Entonces tenemos, y además hay que enseñarles a la iglesia que tengan que abrir sus ojos y decirles, oye, eso que está haciendo tal persona no se debe hacer. E informar, oye, directamente, oye, eso que estás haciendo aquí no se vale, ¿eh? No se puede vender eso. Aquí no puedes vender despensas o no puedes hacer tandas o no puedes estar vendiendo. Esas cosas se tienen que quitar. Pues uno tiene que estar al pendiente de lo que está ocurriendo, pero el pastor o los pastores no están todo el tiempo con la gente, sino que eso ocurre aún en la congregación, fuera de la vista directa del pastor. De ahí porque terminé de hacer con algo, me paré y a mí le dije, ¿qué estás haciendo? Es que tengo unos celulares. ¿No quiere uno? No. O sea, yo un celular y lo compro en la tienda, pero no lo compro así. Eso está mal. Eso está mal. No es que sean los muy buenos. Yo no digo que no estén buenos, pero ¿por qué los tienes tú? Es que me los dieron a vender. No, no. Eso está perfectamente mal. No es posible. No es lo correcto. Entonces, los concilios es para que toda la gente o los que están encargados de algo, los líderes y los que tengan un puesto en la iglesia, se normen y hagan las cosas conforme al corazón de la idea que se tiene en el Señor. Entonces, eso fue lo que pasó. Los concilios más importantes, por supuesto, es este que fue el inicio, es el concilio de Jerusalén, pero hay otros de los más importantes, como sería este, el concilio de Nices, perdón, de Nicea, el de Constantinopla, el concilio de Éfeso, el concilio de Macedonia, el concilio de Trento. Son de los concilios de los 21 que les platico, son los más importantes porque tuvieron una gran relevancia. Después de esto, porque esto aparece en Hechos, vemos la primera carta que se escribió en el Nuevo Testamento. O sea, esto aparece antes que las cartas, pero en realidad no fue la primera, fueron primero las cartas. La primera carta del Nuevo Testamento, aún antes de los Evangelios, es Gálatas. Gálatas la escribe, por supuesto, Pablo, casi muy al principio de su ministerio, es la primera carta, y en la carta narra esta problemática que luego más adelante, bueno, lo vemos en Hechos, tenía este conflicto. Lo más importante de la carta a los Gálatas es la defensa de la justificación por la fe en Jesucristo, separada de las obras de la ley. La carta argumenta que la salvación se obtiene cumpliendo la ley mosaica. Perdón, que la ley no se obtiene cumpliendo la ley mosaica, sino por la fe en las obras la obra redentora de Jesucristo. Entonces, la carta de Gálatas tira a todos la tendencia que tenían de que regresaran al judaísmo. Hoy tenemos a los judíos mesiánicos o corrientes similares a esto, que tienden a hablarte todo el tiempo en hebreo, que tienden a decirte palabras con esas tendencias, se ponen hasta la kippah, se pone el talí, se ponen, bueno, tienen muchas, la mesusa, bueno, eso se pone en la puerta de la casa, y tienen muchas tendencias y ya no lo dicen Jesús, ya dicen Mesías, no sé cuánto, y luego ya no se llama José, se llama Josué, Yoshua, y dices, pero ¿por qué dices así? Pues es que ese es el nombre que tenía. Sí, entiendo, pero tienes que castellanizarlo, tienes que hablarlo como lo entiende la gente. Cuando hablamos así de más, nos queremos sentir muy doctos o muy conocedores, cuando realmente la ignorancia nos arrastra por todas partes y nos vemos mal intentando querer ser judíos cuando no lo somos. Ciertamente cuando enseñamos la palabra, pues tenemos que investigar cómo eran las cosas, cómo hablaban, cómo pensaban, cómo comían, la educación de los hijos, la formación de la familia, mil cosas que hay, porque pues la Biblia tiene un origen que es judío. Y para entenderla, pues tienes que entender cómo piensan, no que te conviertas en judío. Eso está mal. No puedes convertirte en judío porque no lo eres. Los judíos sacrificaban los animales, como hasta el día de hoy todavía la comunidad judía pues tiene todavía ritos, todavía guardan el Shabbat, todavía guardan la fiesta de los panes de levadura, guardan la fiesta de las luces, todas las festividades que hay, todavía los llevan como un rito constante.
¿Por qué? Porque no han aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, pero los cristianos ya no tenemos que guardar la ley. En ese sentido, tenemos que guardar la ley de las enseñanzas básicas que dijo Moisés, pero no podemos meternos a guardar las festividades como al matar a los animales o presentar las ofrendas de cierta forma. Eso no es lo correcto. En las prácticas, en las comunidades judías, las mujeres y los niños están en una parte y los hombres están en otra parte. Entonces, aquí no sucede así, aquí todo el mundo se sienta donde quiere, donde se sienta cómodo, y no tiene esa tendencia. Entonces, los cristianos somos mexicanos, somos cristianos, y tenemos que mantener esa posición sin intentar querer ser judíos. Ahora, las personas que se han dedicado a estudiar, cristianos que se han dedicado a estudiar la palabra, les causa un enorme conflicto. ¿Por qué? Porque los judíos no te hablan de Jesucristo, nunca te hablan de Jesucristo. Entonces se pierde la esencia de la base de la religión, porque la religión está basada en Cristo. Entonces, si la religión le quitas a Cristo, pues ya no tienes nada, tienes una filosofía solamente. Se perdió todo el sentido. Y después, en la confusión, menosprecian a los que sí son cristianos. Es que los cristianos no saben, los cristianos no tienen conocimiento, los cristianos son ignorantes, los cristianos, pues cualquiera puede ser cristiano. Entonces, esto habla de un desprecio a las cosas que Dios hizo o las que está haciendo. Y resulta con que los primeros ignorantes son los que están promulgando o promoviendo o hablando en hebreo, que también lo hablan muy mal, por supuesto, obviamente no saben, porque eso se requiere nacer en el judaísmo y estar por años aprendiendo el idioma. Entonces, pues está mal, están muy mal. Eso es un enorme problema. Entonces, la importancia de la Carta de los Gálatas es la defensa de la justificación por la fe en Jesucristo. Separada de las obras de la ley, la Carta argumenta que la salvación no se obtiene cumpliendo la ley mosaica, sino por la fe en la obra redentora de Cristo. La Carta de los Gálatas es una epístola la más importante de Pablo en el Nuevo Testamento. No solamente la primera, sino la más importante, porque ya luego nos deja ver la problemática que tenían las personas que estaban intentando que otros fueran judíos, o que tuvieran la costumbre de ser judíos. En ella aborda una crisis en la iglesia primitiva donde algunos líderes judaizantes estaban enseñando que la salvación requería la circuncisión y la observancia de la ley mosaica. Y eso era lo que los traía en jaque. El mismo Pablo tuvo que circuncidar a Timoteo para no tener problemas con ellos, pero estaba en contra de lo que Dios había enseñado. Jesucristo murió por nosotros y nosotros no tenemos que ser los judíos para nada. Así que Pablo lógicamente refuta esa enseñanza y argumenta que la salvación es un regalo gratuito de Dios, otorgado por gracia a través de la fe en Jesucristo. La ley, según Pablo, tiene un propósito temporal, pero ahora en la llegada de Cristo, la fe en Él es el único camino a la salvación. La ley tuvo una función, pero se acabó con la llegada de Jesucristo. Jesucristo cumplió la ley, no la cambió, vino a cumplirla. Y entonces, los que creen en Jesucristo están cumpliendo la ley. ¿Qué es cumplir la ley? Pues guardarse de pecar, vamos, de adulterio, de fornicación y de pues todo lo que enseña la Biblia. ¿Cuáles son los puntos principales de la Carta de Gálatas? La justificación por la fe. La salvación no se gana, sino que se recibe por la fe en Jesucristo, que murió por nuestros pecados. En eso se basa la carta, la justificación por la fe. La salvación no se gana. Contrario a lo que la gente tiene, la idea de que todo lo que se tiene que tener un fin, vamos. Entonces, la salvación no se gana, es una muestra de la fe del Señor, sino que es un regalo. Y tú lo recibes y se acabó, no hay que hacer nada. Eso es lo que enseña la carta de Pablo y por supuesto tira muchas tendencias de la gente que hace cosas. Por ejemplo, el hecho que en la iglesia se levanten pues, ministerios de venta de comidas y venta de libros y venta de muñecos y venta de peluches y venta con el fin de ayudar a la iglesia. No es la idea. Y además las personas dejan sus quehaceres o su trato con su familia por estar trabajando aparentemente para Dios cuando no es lo que Dios les dijo. Y esas corrientes hacen que las personas crean que a través de lo que ellos hacen es como se alcanza la fe, se alcanza el cielo. Y el cielo no se alcanza de esa forma. Están equivocados. La otra parte es la libertad en Cristo. La fe en Cristo libera al creyente de la esclavitud de la ley.
ya estamos libres de la esclavitud de la ley. La ley te esclaviza. El hecho de que la persona no ayunara 2 veces a la semana lo hacía acreedor a que si se moría se iba al infierno. Así es como piensan. Este, el hecho de que tengan que hacer, pues, por ejemplo, cada fin de semana hacer el Shabbat, recibir las enseñanzas de estar orando y comiendo y cantando, se convierten en ritos, pero no es la esencia de lo que Dios quiere. Dios no quiere ritos, Dios quiere corazones convertidos, corazones agradecidos, corazones comprometidos, pero no una serie de ritos que no te llevan a nada. Entonces las personas tienen la idea de que tienen que hacer cosas según ellos creen para poder eh, obtener un beneficio. Es como las personas que en mi fin de año, por ahí vi una vecina que el último día del año salió con unas maletas, este, y se van dando la vuelta a la manzana y están y corre, y está un poquito gordita la vecina y de veces que va corriendo con sus maletas y va chocando con todo y muy apurada y dice, estoy, quiero ¿qué le pasa? Es que, ¿qué le pasa, vecina? ¿Que se va o qué? No, lo que pasa es que si yo saco las maletas es que durante el año voy a tener muchos viajes. O sea, ya tienen una idea. No sé quién le dijo que esto va a ocurrir así, pero esas creencias hacen que la gente se desvirtúe todo lo que tenga que ver con el Señor. O sea, aquí está mal, pero que las personas lo creen y así lo viven, así lo practican. Eso es un enorme problema. Este, la unidad de Cristo. La carta enfatiza la importancia de la unidad entre los creyentes sin importar su origen étnico o cultural. La carta de Gálatas quita o ya no tiene más que separar a los ricos de los pobres, a los hombres de las mujeres, a los que son judíos o los que no son judíos, que son extranjeros. Quita todo eso y dice que todos son lo mismo. Esto causó mucho problema. ¿Por qué? Porque los judíos, durante todo, por generaciones, no se casan si no son judíos. O cuando se llegan a casar con las personas que no son judías, pues son cortados, o les hacen el cortamiento, que diría Chela, la sirvienta que teníamos, y ya no les habla a nadie. Y entonces ya hacen rollos. Y además, que una persona que es judía y ve a un mexicano o una mexicana, pues no se puede casar porque no es judía. Y ese es un problema. Entonces, la carta dice que aquí no tiene nada que ver lo uno con el otro. También en esta parte, los fariseos, por ejemplo, se juntaban en una parte porque son los ricachones, van hasta adelante y con ciertos lugares. Y los pobres, pues todos están de otro lado. Y Pablo dice que ya no hay diferencia entre uno y otro. Para el Señor, no importa si tienes dinero o no lo tienes, si tienes estudios o no los tienes, porque acá también está la parte de los que tienen una profesión y los que no tienen profesión. Entonces empieza a haber diferencias y separaciones, y esto choca contra el corazón de Dios. Eso está perfectamente mal. A mí me cayó un poco mal, digo, eh, que en Rema los pastores tienen que estar hasta adelante y todos los demás atrás. Y pues que yo veo con la gente y quiero estar con ellos. No, no, el pastor tiene que estar adelante y la gente atrás. Pero, ¿cuál es el fin? No, es que el pastor tiene que estar adelante. ¿Pero por qué? O sea, ¿basado en qué? ¿Cuál es el fin? Si vengo a escuchar la palabra, lo voy a escuchar aquí o acá. Eso no importa. ¿Pero por qué? No, es que además, después de ahí, en el intermedio, pues pasan aquí y ahí tienen unos bocadillos para los pastores. Nada más. Y entonces la gente, si quiere un refresco, no tiene que salir a comprar, pero los pastores tienen ahí su refresco, tienen sus sándwiches, tienen algo. Ay, estas partes no me caen bien. No me gusta ese tipo esas tendencias. Digo, les funciona a ellos, pues, yo no sé si les funciona, pero en el corazón de la unidad de Cristo, esto no está correcto. Dice que no importa esto, porque lo que busca Dios es una unidad entre creyentes, sin importar su etnia, su lenguaje, su cultura, su dinero, su posición, eso no es importante. Y también está la problemática porque pues solamente se casaba entre los ricos y los pobres entre los pobres. Pero aquí ya no. Dice, en Cristo Jesús, si es una persona que ama al Señor, pues te puedes casar con la persona. Nada más. Lo importante es que sea cristiano, que teme a Dios, es lo que te puede llevar a que te cases con la persona. Aunque la persona no tenga todos los recursos o no tenga todos los estudios, finalmente la esencia es lo que nos debe llamar la atención y no tanto sus bienes. Eso es externo.
Los frutos del Espíritu. La vida cristiana se caracteriza por los frutos del Espíritu, como el amor, la alegría, la paz, etcétera. Y eso lo habla la parte de Gálatas, que lo que tenemos que estar enfatizando no es tanto la posesión de los bienes como hacían los fariseos. Ellos, entre más riqueza tuvieran, eran más santos. Y eso también está falso, eso es un grave error, porque se podían incluso heredar a los hijos esas riquezas y no por eso son santos los hijos, o sea, no obligadamente son santos, son riquezas, pero no necesariamente son santos. Entonces, habla Pablo de la importancia de enfatizar los frutos del Espíritu, para que estos den una gracia a la iglesia y estemos sirviendo al Señor en la forma que Él quiere. Y la otra parte, la parte final, es los peligros del legalismo. La carta advierte sobre los peligros del legalismo, que pueden llevar a la pérdida de la libertad en Cristo y la búsqueda de la salvación por obras. Que eso también, eso es algo que ya le había platicado. Entonces, Pablo dice, esto no es a través de las obras, no es por el mucho trabajo que tú tengas, sino por tu creencia en el Señor. ¿Y cómo se demuestra nuestra fe en el Señor? Ahora sí tienen obras, pero vamos haciendo lo que es correcto delante del Señor, cumpliendo con lo que Dios ordena, siendo buen cristiano, siendo buen esposo, siendo una buena esposa, un buen ciudadano, una persona que cumple con su trabajo cuando trabaja, vamos, hace todo lo que tiene que hacer, y demuestra así que es cristiano. O sea, no lo hace para ser cristiano, sino demuestra que es cristiano por la forma en que se comporta, que es diferente. En resumen, la carta de Gálatas es un fundamento para entender la doctrina de la salvación, el cristianismo y la importancia de vivir en libertad y unidad bajo la gracia de Cristo. Esto es lo que se trató en una reunión. El concilio duró 3 días. O sea, estos asuntos no se hicieron en un solo día, en un ratito. Es decir, hubo discusiones largas, disertaciones de diferentes personas que decían, es que no es posible que una persona que se dice cristiana, pues no pueda llegar al cielo sin haber hecho nada. Les costaba trabajo entenderlo a los que eran judíos. Y el cristiano decía, pues qué padre, puedo llegar al cielo sin tener que hacer todo lo que ellos hacían. Eso está bien, pero también había el problema de que se convertía en libertinaje, donde la gente no se compromete, no se esfuerza, no guarda su corazón para el servicio al Señor, y entonces se empezaba esta dificultad. Por eso le puse como título los concilios, porque esas asambleas, es lo mismo, un concilio es una asamblea, tenían la intención de regular los comportamientos espirituales y las costumbres que se estaban generando en la iglesia. En el tiempo de Jesucristo no había concilios, se hicieron después de que Jesucristo no estuvo. Y en el Nuevo Testamento solamente aparece el concilio de Jerusalén. Pero después de que se termina Hechos, entonces ahora sí ya hubo muchos concilios y siguieron, después del fallecimiento de los apóstoles, se siguieron los concilios porque tenemos que estar revisando constantemente los comportamientos que tenemos en la iglesia. Por ejemplo, la vestimenta. Eso es importante, que las mujeres lleguen con ropa decente y los hombres también. Tienen que venir con ropa decente. Una de las cosas que tenemos que entender es que viene a ver a Rey de Reyes y Señor de Señores. Y a mí me parece muy importante traer corbata. Aunque estoy aquí en la casa y no me ven, aquí estoy con corbata. ¿Por qué? Porque tengo que tener para mí es muy importante este, enseñar o mostrar el respeto que tengo a lo que estoy diciendo, que es enseñar la palabra. Y tengo que venir en una forma adecuada, aunque estoy en la propia casa. Bien podría tener, como otros pastores, una camisa de los Magno de Hawái y hasta con chanclas y demás, que es lo que hoy vemos muy común. O sea, como que se ha aligerado el asunto. Ay, pues no seas tan legalista. Pues es su problema, ¿no? No debemos ser legalistas, pero tampoco podemos ser eh, ligeros en nuestro comportamiento. En la iglesia tenemos que ir cero tenis, cero cosas. O sea, ¿mande? Pants, o sea, nada de pants y pantalones de mezclilla. O sea, tenemos que ir siempre correctos, de la mejor forma. Yo me he visto mejor cuando voy a la iglesia que cuando voy a trabajar. Con mis clientes me voy a veces hasta de mezclilla. De weekend. O de weekend, como me digan, dependiendo de lo que se, pero para la iglesia, no. Simplemente me acuerdo de lo que es el sacerdote cuando entra al templo. Tiene que ir con todo, la mitra,
todo su El efod. vestimenta, el efod y el pectoral y un montón de cosas y súper limpio, tiene que estar bien limpio de todo. Y antes de entrar se tiene que limpiar otra vez porque también ahí pueden pisar tierrita y ya van sucios. Entonces, habla de un amor por Dios de una manera muy especial. Y los hombres tienen que ir por sus mejores ropas, aunque después ya se las quiten y ya la avienta por ahí, no lo vamos a ver hasta el próximo domingo. Esto nos demuestra tu corazón para con Dios, tu forma en la que te presentas. Yo les comento, a la iglesia no puedo presentarme con guantes o con mezclillas, ni tampoco permitimos que las mujeres vengan con atuendos que sean provocativos o que sean poco de respeto para Dios. Tenemos que respetar a la casa de Dios y tenemos que respetar a los que van ahí y tenemos que tener un cuidado muy especial. En la iglesia tampoco me parece correcto, por ejemplo, el estarse besando. Llegan las hermanas y se besan, o el hombre besa a las hermanitas y las apapacha, que ya después ya no es apapacho, y es otra cosa, ya es una repasada por ahí, como que no es terrible. Entonces, tenemos que tener ese cuidado. Si se fijan, yo jamás ando besando a nadie, jamás ando saludando a nadie, jamás ando. ¿Por qué? Porque no es lo correcto. O sea, ni siquiera de mano. ¿Cómo estás, hermano? Hola, hermana, ¿qué tal? Pero no más y a distancia. No, no, nada que ver. ¿Por qué? Porque se presta a muchas cosas. Entonces, en otras congregaciones hemos visto como los hermanos se prenden de las jovencitas porque las quieren mucho y El ósculo santo. ósculo santo, y apareció un ventrículo santo, ¿verdad? Así como si fuera de pulpo. Entonces, no, ¿qué cosa? Esto está incorrecto. Y eso tenemos que normarlo en la iglesia. No podemos permitir que se hagan cosas incorrectas y ustedes lo vean y no lo digan, o incluso lo reprendan en el momento. A ver, esto no está bien, esto no está correcto, eso no está bien. Lo va a decir el pastor o la pastora eh, para que se entere que lo que estás haciendo está incorrecto. O que te la pases pidiendo dinero prestado en la iglesia, porque te ven otros que te llegan a la iglesia a pedir prestado y piden todo el tiempo. Entonces, esto no es el fin. La iglesia tiene que tener una santidad y un servicio al Señor. Sí, tenemos que ayudarnos unos a otros, pero no en la forma en la que la gente tendenciosamente lo hace. Entonces, hay muchas cosas por corregir. Tenemos que tener muchas asambleas constantemente para ir corrigiendo las cosas que se introducen a la iglesia, porque las cosas que pasan hoy no pasaban hace años. Las cosas que había ya tenían una problemática, pero hoy las problemáticas ya son muchas, son muy variadas y muy difíciles de poder entender. En ese entonces no teníamos comunidades homosexuales, pero hoy sí las tenemos y no podemos permitir que la iglesia se llene de esto. Es que son humanos, pues bueno, pues sí, pero que se quiten lo que son y entonces pueden venir a la iglesia, pero tiene que haber una forma de hacer las cosas. Así que, hermanos, pues bueno, creo que también una de las cosas que hice yo, bueno, que decidí fue pues, celebrar los 15 años de la gente y hacerle cosas. Hoy en día ya no tengo ese corazón. Creo que no nos fue muy bien con esta tendencia y prefiero mejor ser nada más un invitado de alguien que tiene ahí una festividad y que nos inviten, está bien, pero que nosotros hagamos todo lo que hicimos la vez anterior, no lo vamos a repetir, no es lo correcto. Este, Me desvié o perdí la visión. Hoy tengo que decir, no voy a hacer esto más en el futuro. Así que las cosas tienen que cambiar. La iglesia no tiene ese fin. Y también tuvimos problema con los cumpleaños de los niños, porque había que regalarles algo, y que no regalabas algo y había algún problema. Después ya hablan a las mamás y están echando bronca, porque a ese sí le dice, el mío no le diste. Uy, qué lío. Igual pasa con los regalos de cumpleaños. Lo más que te puedo decir es feliz cumpleaños y está ahí nada más, nada más. Ni fiesta, ni regalito, ni apapacho, ni despapacho, nada que ver. No, no queremos problemas. No es la función. La función de la iglesia es Cristo. Que a Él tenemos que honrar, a Él tenemos que sujetarnos, tenemos que aprender muchas cosas y practicar otras muchas también para que las cosas funcionen. Creo que ya terminé. Pasen muy buena noche. Si Dios me permite, nos vemos mañana. Yo quería hacer un comentario. Sí. Que la otra vez comentamos que los gnósticos que estaban infiltrados en la primera iglesia, en la iglesia de los apóstoles, pues tenían muchas ideas erróneas
y una de ellas es que eran inmorales sexualmente. Aunque decían ellos que el cuerpo, que no había que darle mucha importancia y lo que quieras y mandes, eso los llevaba a que tuvieran mucha liberalidad sexual. Y esto fue reprobado evidentemente por los apóstoles. Entonces esto también se hablaba en los concilios. Sí, sí, hay varios libros que hablan acerca de lo que se celebró en los concilios, y realmente son libros por concilio. O sea, es que se tardaban mucho para ponerse de acuerdo en algún punto, pero en el concilio, como en una asamblea, se anota todo. O sea, esta persona dijo esto, y esta persona, esta es su tendencia, y otro contestó que no le parecía, y anotaban las posiciones de uno y de otro, y después ponían la conclusión, fue eso, se determinó como resultado, eso es lo que se debe de hacer. Y así se tiene que normar para todas las iglesias. Eso es lo que hacía el concilio. Y por supuesto, entonces la iglesia funcionaba porque tenía una constante vigilancia de todas las personas a través de los concilios. En la iglesia tenemos que tener este tipo de reuniones también. Sentamos de platicar, porque a veces cuando nos enteramos las cosas ya fue tarde. Ya nunca nos enteramos de que alguien estaba haciendo cosas indebidas, y ya cuando nos enteramos ya no hay forma de poderlo corregir. Entonces, en lo sucesivo, cuando se tenga la oportunidad, vamos a reunirnos y platicar sobre ciertas tendencias que se están generando, y que afectan a otras congregaciones, y que muchas congregaciones las toleran porque no quieren perder a sus agremiados, quieren tener su cantidad de números de congregantes, que yo los veo como contribuyentes, pero se pierde la esencia de lo que es la iglesia. Y eso nos tiene que hacer trabajar más para que no se pierda la santidad ni el servicio al Señor. Eso es lo que tenemos que hacer. Sí, pero Gracias, pastor. Tengo una duda, no sé si entendí bien respecto al saludo. El saludo, entonces, no debería de ser de beso ni de mano, aunque sea entre mujeres. sí, entre mujeres sí. Entre mujeres sí. El problema está que un hombre no tiene por qué estar besuqueando a nadie. Ok. Eso está incorrecto. Y nada de que besos y apapachos y demás. Eso no está correcto. Siempre tenemos que mantener siempre un tono de distancia, todo el tiempo. Así tiene que ser. Los americanos te guardan 1 metro de distancia. O sea, 1 metro de distancia hasta ahí llegas. Si te pasas, te vuelvo, no, ya te pasaste. 1 metro de distancia. Tienes que hablarles bien separado, lo que tengas que decirle a 1 metro de distancia. No permite que se acerquen de más. Y aún así tienen el número más alto de fidelidad entre el pastorado. Pero la iglesia aquí, pues, tiene que tener normas. Aquí lo tenemos que platicar. Entonces, no está bien que un hombre esté abrazando a una mujer, aunque sea su hermana, o que sea o sea, tiene que guardarse esto. A lo mejor ahí en tu casa, si quieres pues, abrazarla, o si es tu tía, pues también, pero en la iglesia no está correcto que esto ocurra. Tenemos que mantener esa distancia. Okay. Gracias. ¿Alguna otra duda? No, todo está correcto. Bueno, entonces, si Dios lo permite, nos vemos mañana.